aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. Cuidado. 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 Oye que te quema. Según Rodríguez, una embajada europea ya fue informada para advertirle al personal diplomático estadounidense sobre la gravedad de la situación, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la sede. Esta situación fue confirmada, puedo decir, por lo menos dos fuentes de mucha credibilidad. Afortunadamente nosotros tenemos un sistema de información e inteligencia que ha arrojado grandes resultados a lo largo de muchos años. Y nosotros trabajamos con mucha seriedad, profesionalismo. Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, que es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno. Eso es una embajada, como todas las embajadas, que son permanentemente cuidadas, atendidas, se respeta. La embajada de Estados Unidos en Venezuela es territorio de los Estados Unidos. No así lo que es nuestras embajadas en Washington, como todo el mundo sabe, que fueron asaltadas, secuestradas y están ocupadas ilegalmente. Ahora, se confirmó, y apenas yo personalmente pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por el grupo terrorista que se estaba encargando de este tipo de cosas. Yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva. Se tomaron todas las medidas. El ministro Diosdado Cabello inmediatamente mandó a los comisarios de la Policía Diplomática venezolana a reforzar
a coordinar con el personal que tiene la Embajada de Estados Unidos. Ellos no tienen personal diplomático, sino tienen personal de seguridad cuidando sus instalaciones, que son bastante grandes, son un complejo de edificaciones, y se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada de los Estados Unidos. La investigación continúa. Puedo decir que en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. ¿En qué parte están esos responsables? Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar, porque la noticia está en pleno desarrollo, pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que fue avalado por una persona que ya se sabrá. Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá, pero eso está en pleno desarrollo. A mí me gusta ser en esto muy equilibrado, muy objetivo, y me gusta trabajar sobre la base del profesionalismo de nuestros servicios de inteligencia. ¿Es la causa de guerra que se buscaba, un pretexto para propiciar un ataque estadounidense en territorio venezolano, presidente? Seguro que sí, es una operación típica de falsa bandera, pudiéramos llamar, una operación típica de provocación, para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios para culpar al gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento donde nadie va a preguntar cómo lo hizo, quién lo hizo, donde nadie va a escuchar a nadie, sino que se van a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles. Así que era una acción de provocación. Entonces, en este tipo de cosas, un detective que está haciendo un curso de policía le enseña en su curso básico algo que es la pregunta que le enseña a todo detective. Eso me lo enseñó Cilia, que es detective de la PTJ. Una pregunta clásica: ¿a quién beneficia el crimen? Es la primera pregunta que se hace un investigador. ¿A quién beneficiaba esta acción terrorista? Que cada quien saque sus conclusiones y, como diría un buen comentarista, seguiremos informando. Por su parte, el presidente de Colombia criticó al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tras una presunta operación militar frente a las costas de Venezuela que habría dejado 4 personas muertas a bordo de una embarcación. Gustavo Petro aseguró que los verdaderos intereses de Washington son el petróleo de Venezuela y de Guyana. La reacción llegó en respuesta al video publicado por el jefe del Pentágono, donde afirmaba haber ordenado un ataque letal y cinético contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico y también a organizaciones terroristas designadas. Esto en el área de operaciones del Comando Sur. Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia, y no habrá imperio de este mundo que se lo arrebate, que se lo quite. Y si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo nunca más, neocolonialismo nunca más, despojo y supremacismo nunca más. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Venezolana de Televisión para todo el país por la señal libre, abierta. Y también estamos transmitiendo a través de Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal por YouTube,
La Hojilla en TV, Mario Silva, por BK, La Hojilla en TV, y por Kik. También por X, @Hojilla Silva. Bien, estaba viendo primero lo de la provocación. Yo quiero hacer una observación, rapidito, porque he recibido muchísimos mensajes sobre esto y como el que está picado de culebra cuando bebe juco brinca, ¿verdad? Yo solamente hago una alerta, pues. Quiero hacer una alerta, de verdad, me parece que es necesario hacerlo. Y sobre todo después que vi un tuit, porque si algo tienen los terroristas, perdón, los bolsas que creen que son terroristas, pero que son peligrosos porque están esperando que Trump se maneje hacia Venezuela o en contra de Venezuela. Si hay algo que tienen ellos es que ellos de alguna manera van, ¿cómo le dicen? Van, como ladrón no roba solo, ¿verdad? Eso es algo que me enseñó un señor llamado don Armando de Armas, fascista. Como ladrón no roba solo, ¿verdad? Yo quiero leer un post de X, pero como les dije, ellos normalmente terminan por lo menos manifestando lo que están planificando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, lo tienen al haber estado moviendo una flota frente no a las costas venezolanas, esto hay que aclarárselo a la gente. Está en los límites de allá, de Puerto Rico, y los límites con lo que es la línea marítima de Venezuela. Sí, porque hay gente que cuando le dicen, ese es otro engaño al que están montándole a la gente, dice, sobre todo en el exterior, dice, no, es que están en las costas venezolanas. No, están bien lejos. Pero no lejos como para que no constituyan un peligro, pero están allá en el límite territorial marítimo que nosotros tenemos, ¿ok? Que han hecho varios actos de provocación, han hecho sobrevuelos, todo lo que sea, pero están allá, esperando, haciendo diferentes tipos de provocación. Ahora, últimamente, y yo quiero hacerlo como una reflexión, ¿sabe? Yo no quiero que esto suene ni a reclamo, ni mucho menos. Pero últimamente yo he recibido demasiados mensajes, tanto en Al Filo de la Medianoche como en La Hojilla, que me hablan sobre el tema del dólar. Y yo repito, ya nosotros vivimos una escalada del dólar. Y vivimos lo que es guerra económica a través del dólar. ¿Verdad? Entonces he estado recibiendo mucha queja con respecto a la arbitrariedad que se está tomando con respecto al dólar, sobre todo de algunos comerciantes que volvieron otra vez a como tienen al cerdito de Washington por allá al Ebrestado, volvieron a la suya, ¿no? Yo le he dicho siempre que el capital no tiene patria. Y ellos de verdad estarán diciendo, bueno, por lo menos estamos tratando de ablandar a esta dictadura para ver si los tumbamos. Está bien. Pero cuando tú ves que un Federico Alves lo menciona, pero vean cómo lo mencionó, entonces sí tenemos que prestarle atención. No porque Federico Alves sea una cosa del otro mundo, no, sino porque Federico Alves se mueve en ese sector de la basura mayamera y bastante que ahí se van a un barcito, se toman unos whisky y entonces se empiezan a comunicar los planes que tienen para Venezuela. Es una alerta nada más. Dice aquí, promesa pública. Esto es un tuit puesto por Federico Alves. 5 de octubre, 10 de la mañana. Promesa pública. En un gobierno de Edmundo González, el dólar no se moverá. O el bolívar no se devaluará.
He escuchado directamente de gente en Washington, lo dice él. Yo sé que hay gente ahí que se le escapan las cosas, ¿no? Allá, sobre todo en Miami. En Miami todo el mundo apuesta a ser conspirador. Pero mire, siempre sale, por eso es que digo que el ladrón no roba solo, siempre sale uno que escuchó, que es lo que están haciendo. Y dice que habrá apoyo masivo a la economía venezolana por parte del secretario Scott Bessent y del Departamento del Tesoro. Esta penuria económica se acaba el mismo día cuando asuma el presidente legítimo, que supuestamente es, pues, Edmundo González. Hay gente que no le ha dado importancia a ese tuit. Yo sí le doy importancia. Solamente lo estoy diciendo como un recordatorio. Recordemos que a nosotros nos metieron casi millones porcentuales y nos reventaron con el dólar. Y como el Departamento de Estado está jugando a tener unos barquitos y a jugar a la Marina de Guerra enfrente del territorio marítimo venezolano, ¿verdad? Y como ellos están apostando a que el pueblo se moleste, no me extrañaría para nada que estén otra vez metiéndole presión al dólar, metiéndole presión a la economía nuestra. Bueno, ese señor probablemente lo que puso allí lo escuchó. Y yo repito, como el que está picado de culebra cuando bebe juco brinca, es bueno que yo alerte. Porque no es solamente el hecho de lo que haya escrito Federico Alves, no, sino que ha sido reiterado y pareciera que es como una especie de rumor que está corriendo. Yo recuerdo mucho una cosa que decía Fidel. Fidel dijo en una oportunidad cuando se eliminó en una ocasión la libreta de racionamiento, que se eliminó para hacer una prueba. Y el pueblo se encontró de repente con 60 años, 65 años de revolución y sin la tarjeta de racionamiento. Entonces inmediatamente Fidel dijo así, mire, usted tiene que poner el oído en el piso y escuchar el rumor del pueblo. Es una alerta, solamente lo digo. Solamente lo digo. Se está acercando diciembre, ya el presidente decretado y la revolución decretó Navidades. Y yo vuelvo a repetir, el capital no tiene patria. Entonces, las poquitas ganancias que le van a estar llegando a la gente, porque la revolución está tratando de hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Para que cada quien tenga sus zapaticos, su estreno, sus hallacas, sus vainas para diciembre. No vaya a ser que haya un plancito también para tratar de poner a la gente en contra de la revolución. No son todos, escúchese bien, porque si hay algo que unió a nuestro pueblo, fue esos buques de guerra allá enfrente de nuestros límites marítimos. Y, dicho sea de paso, a esto que está aquí, de Federico Alves, yo quiero agregarle lo que apareció en el New York Times. Y el New York Times hoy, fíjense bien cómo trabaja Estados Unidos. Estados Unidos trabaja en base a rumores. Tenemos 4.500 marines. Con 4.500 marines no van a hacer un carajo aquí en Venezuela. Olvídenlo. Van a tener que cometer un genocidio. Y ellos lo saben. En lucha urbana le vamos a dar un paseo. Porque en algún momento los gringos van a tener que desembarcar. Y ahí es donde se le va a poner la cosita pelúa. Ellos serán poderosos por aire, misiles y todo esto. Y ellos, repito, lo voy a repetir de nuevo, un conflicto en el hemisferio les sería costosísimo, no solamente económicamente, sino que todos los pueblos de América Latina se levantarían. Y ellos lo saben. Pero ellos insisten en el tema de la rumorología. Primero,
Ponen a una bestia como Federico Alves, a lo mejor habrán otros que van a salir a comentarlo, pues se echaron un whiskycito, se les pasaron los palos y dijeron al otro día, nada, tengo la noticia bomba, voy a asustar a esos chavistas. No nos van a asustar, no nos van a asustar. Los que deberían estar asustados, y eso sí se lo pido a la revolución, son todos los comerciantes que estén trabajando con el dólar y estén tratando de joder al pueblo. Esos sí son los que deberían de estar asustados. ¿Me entiende? Y a buen entendedor, poquitas palabras. En el New York Times apareció otro rumor. Trump ordenó poner fin a los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela. Eso fue ayer. Según fuentes del New York Times, esto crea las condiciones para una posible escalada militar. Rumor. Trump no ha dicho nada. Y qué cosa para rara, tampoco ningún periodista le ha preguntado por esto, por lo que puso por la editorial del New York Times. Eso es cosa rara, ¿no? ¿Ve? El rumor funcionando. O como decía el comandante Chávez, la bola de nieve creciendo. El diario detalla que durante una reunión con altos líderes militares el jueves, Trump llamó al enviado presidencial especial Richard Grenell, quien había estado liderando las negociaciones con el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, y le ordenó que todo acercamiento diplomático, incluidas sus conversaciones con el líder del país latinoamericano, debía detenerse. Entre tanto, de acuerdo con New York Times, la administración Trump ha trazado una variedad de planes militares, según el New York Times, para escalar el conflicto porque ha concluido que los esfuerzos de Grenell fueron inútiles y crearon confusión. ¿Qué es lo que pide el señor Trump? Vamos a ver si los esfuerzos fueron inútiles, pues nosotros recibimos aquí a Grenell, hasta le enseñamos, el presidente Nicolás Maduro le enseñó la espada de Bolívar y todo, lo llevó. Aquí está, lo recibieron en el Palacio. Entonces él cree que con un rumor en el New York Times, me imagino que ya mañana acelerará y a lo mejor agarra y le dice, manda otro barquito más, jugando a los marineros. Pasa uno de los que están en el Pacífico, lo pasa de Panamá para acá. Y lo pone ahí cerca de Curazao o en el territorio de los Países Bajos. Aquí tenemos un barquito. Porque te tienen arrinconado entre Narcorrubio, Besset y los otros señores que tienes al lado, los señores de la guerra. El que es ministro de guerra ahora. Antes era ministro de defensa. Ahora es ministro de guerra. Y sabes, te lo estoy diciendo sin el menor temor, ¿sabes? Porque es que se te va a armar un peo en América Latina. Pero un peo, yo. Entonces andan ahorita con este jueguito de, yo no quiero que me digan si iban a poner una bomba en la embajada de Estados Unidos aquí. No quiero, si ustedes lo sabían. Se les está informando de algo que ya ustedes les habían informado y ustedes saben quién es. ¿Ven? Por otro lado, ustedes saben que la hojilla tiene un problema. Sí, tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, tiene varios problemas. Y el problema número uno es que uno puede quedarse callado. ¿Qué fecha es hoy? Antes de que termine las 12 de la noche. 7 de octubre. ¿Qué se está conmemorando hoy? ¿Se lo han preguntado? Y esto va para todos aquellos en Europa que después que nosotros pasamos el programa de Al Filo del Día Domingo, en Europa y aquí, en América Latina, a los que salieron, oye, Mario, ¿cómo tú vas a decir eso? Isabel Vilella, ¿cómo se te ocurre decir eso, vale? La flotilla es la cosa más linda del mundo. ¿Qué se está celebrando hoy? 2 años del diluvio de Al-Aqsa. Respuesta del pueblo palestino. ¿Ustedes creen que la masacre
que se ha cometido el 7 de octubre para acá es solamente esa masacre. No, esto lleva 77 años. ¿Ustedes saben para qué sirvió la flotilla? La flotilla de la señora Greta Thunberg, la señorita Greta Thunberg. ¿Sabe para qué sirvió? Yo creo que Isabel Vilella fue hasta muy diplomática cuando lo explicó. Pero ¿sabe para qué sirvió lo de la flotilla? Para borrar el trato magnífico que estaba haciendo Trump mientras estaban bombardeando, ¿verdad? Y matando a más de 200 personas, lo dijo el mismo presidente Chávez, matando a 200 personas durante esos días en que se estaba haciendo el trato y había que borrar. Porque hay otro problema más grave, que ellos estaban acercándose al 7. ¿Y cuál fue el objetivo real de esa flotilla? Preguntarle a Greta Thunberg, mira, hoy es 7, se cumplen 2 años del ataque de Hamás. Ah, no, es que nosotros no estamos de acuerdo con Hamás. Es decir, que ahora resulta que el genocidio lo están tapando y lavándole la cara a Netanyahu, ¿verdad? Con el tema de la flotilla y de, por cierto, por ahí tengo una entrevista bien buena, de la Barbie de la flotilla de Gaza. ¿Sabían que había una Barbie en la flotilla de Gaza? Y la entrevistó el diario El Tiempo de España. ¿Sí? ¿No sabían? ¿Ah? Barbie, musulmana. Y usa una franelit por aquí así, que tiene Palestina aquí. Y es musulmana. Y hoy se llevaron para Telecinco, para que lo sepan todos. Se llevaron para Telecinco, para los programas rosa de la televisión española, a entrevistar a los héroes de la flotilla, a los torturados, porque dijeron que los habían torturado. Greta Thunberg dijo que la obligaron a besar la bandera de Israel. Mientras estaba pasando eso, que ellos dicen que pasó, porque los devolvieron a toditos sanito y salvo para su casita, ¿verdad? Habían muerto 200 personas en bombardeos en Gaza. Pero la noticia más importante de hoy era Greta Thunberg y la flotilla. Y lo sacaron, héroes por todos lados. Se molestaron con nosotros. Oye, Mario, tú no tienes... Hay uno que me dijo que yo no tenía alma. Que no teníamos alma, ¿verdad? Nos acusaron. No, ustedes no tienen alma, ustedes no creen en el amor. ¿Para qué sirvió lo de la flotilla? Para acusar a Hamás de la masacre que durante 2 años, el genocidio que se ha venido montando en contra de Gaza, en contra del pueblo palestino, en donde hay escúchese bien, cálculo, hay 67,000 muertos hasta ahorita, y se calcula 10 veces más metidos debajo de los escombros, 670,000 muertos más. Eso es lo que estaban tapando. Y ahora pretenden poner de malo a Hamás y de buenitos a los de la flotilla. Y qué buenos son los judíos que soltaron a los de la flotilla. Los de la flotilla vienen y le dicen a Hamás, Hamás, tú no puedes seguir haciendo esas cosas del diluvio. Por eso es que caemos mal, ¿verdad, Morillo? Por eso es que la hojilla cae mal. Y no es la primera vez que he alertado con el tema de Greta Thunberg. Ha sido utilizada porque hay una cosa. ¿Por qué no se ha sacado más la fotografía de Greta Thunberg visitando a Zelensky y abrazándolo y dándole la manito? A Zelensky, al neonazi. ¿Por qué no sacan esa foto cuando ella Gretica fue a visitar a Zelensky? ¿Por qué no sacan la foto de ella apoyando las revoluciones de colores en Georgia? ¿No? Ah, no, eso no interesa ahorita porque es que como son tan valientes todos, ustedes vieron la entrevista que le hicieron a la Barbie. Da asco.
Yo tengo a mis hijos que son influencers y a mí me mandan ¿a dónde? Ah, bueno, yo quiero ir a la flotilla, pero mis hijos ganan suficiente dinero. Todos ellos son influencers, ganan 12.000 euros mensuales. Y yo también como influencer. Mierda. ¿Qué tal? Y se montó a la aventura. A borrar lo que pasó el 7 de octubre. El esfuerzo de Hamás por reivindicar a su pueblo y por defender a su pueblo. Para que acusemos a Hamás y acusemos al pueblo palestino de ser los culpables de no dejarse matar, de no dejarse que se cometa un genocidio. ¿Qué tal? Compadre, dígale ahí arriba que me pongan el video 3 a tiro. Vamos a ver el plan de paz de Trump y el exterminio sionista. Por favor, avísame, ¿lo tienen listo? Póngalo. En Gaza, los edificios que quedan en pie están siendo reducidos a cenizas en menos de una semana. El mensaje: que no quede nada. Que cientos de miles abandonen su tierra, aunque ya no exista un lugar al que puedan ir. Lo que ayer fue un hogar, hoy es solo escombros. Para los palestinos, ver bombas caer y edificios desplomarse dejó de ser una sorpresa. Se ha vuelto la rutina diaria de un asedio sin respiro. Y aunque Israel dice que avisa antes de atacar lanzando volantes, los ataques son dirigidos a campamentos de refugiados. Y si alguien quisiera escapar, no puede, porque el mismo que ordena huir es quien mantiene Gaza bloqueada. Muchos terminan en Al-Mawasi, la llamada zona segura en la costa sur, pero no hay seguridad allí. 30.000 personas amontonadas en tiendas de plástico que no protegen ni del calor ni del frío. El aire es irrespirable, mezclando humo, polvo y el olor de cuerpos bajo los escombros. El asedio israelí no es solo militar, es psicológico. Derribar torres, vaciar ciudades, encerrar a un pueblo entero en condiciones inhumanas. Gaza es la prueba más dura de un exterminio silencioso que Israel busca normalizar ante los ojos del mundo. Es evidente que el régimen sionista y sus patrocinadores ya ni siquiera se contentan con la normalización por medios políticos. Más bien imponen su presencia mediante la fuerza desnuda y lo han bautizado como paz a través de la fuerza. Pero esto no es ni paz ni poder. No es más que agresión enraizada en la coerción y el matonismo. En estos 2 años, el mundo ha sido testigo de un genocidio en Gaza. Ha sido testigo de la destrucción de hogares y de repetidas violaciones de la soberanía y la integridad territorial en Líbano, de la devastación de la infraestructura de Siria, testigo de ataques contra el pueblo de Yemen, de la hambruna forzada de niños demacrados en brazos de sus madres. Ha sido testigo de incursiones furtivas que vulneran la soberanía de las naciones, violan la integridad territorial de los estados y apuntan abiertamente contra líderes de pueblos. Y todo ello bajo el pleno apoyo del régimen más fuertemente armado de la faz de la tierra y bajo el pretexto de la autodefensa. ¿Quién es la verdadera amenaza a la paz y la seguridad internacionales? Todos ustedes fueron testigos de que el pasado junio mi país fue objeto de una agresión salvaje. Los asaltos aéreos del régimen sionista y de los Estados Unidos de América contra ciudades, hogares e infraestructuras de Irán justo cuando estábamos en el camino de las negociaciones. Si no afrontamos tales infracciones peligrosas de las normas internacionales, estas aberraciones se expandirán hasta envolver al mundo. El ataque a instalaciones nucleares, intentos abiertos de asesinar líderes y funcionarios debidamente constituidos de Estados miembros de la ONU, el apuntar de forma sistemática contra periodistas y miembros de la prensa, y el asesinato de seres humanos que, únicamente por su conocimiento y experiencia, son convertidos en objetivos militares. En esta defensa de 12 días, el pueblo patriota y valiente de Irán puso al desnudo ante los agresores la falacia y el autoengaño de sus cálculos arrogantes. Los enemigos de Irán, sin quererlo, fortalecieron la sagrada unidad nacional. Declaro una vez más ante esta asamblea que Irán nunca ha buscado ni buscará construir una bomba nuclear.
La República Islámica de Irán acoge la paz y la estabilidad. Bueno, yo creo que el gran tema de la humanidad, la gran causa de la humanidad es el derecho del pueblo palestino a su tierra ancestral. Es el derecho del pueblo palestino a la vida, sencillamente a la vida, a la paz. De los niños y niñas palestinas de ir a la escuela, les han destruido todas las escuelas a los niños palestinos. De la mujer palestina tener un hospital para parir, destruyeron todos los hospitales. Del hombre y la mujer musulmanos, mis hermanos musulmanes, de ir a la mezquita, destruyeron todas las mezquitas. De tener la familia palestina una vivienda, le destruyeron los apartamentos. El 90% de apartamentos y casas de Gaza fue destruido por misiles de alta precisión. En Palestina se ha hecho una guerra para demostrarle al mundo que los poderes imperiales pueden destruir a quien sea. Ha sido una guerra de demostración. Y el mundo que ha hecho reaccionar. Hoy hay una conciencia mundial poderosa, poderosa. Uno ve las inmensas marchas en Ámsterdam, en Madrid, en Barcelona. En Italia. En Italia. Impresionante. En 3 días ciudades de una huelga general que los italianos no vivían desde hace, no sé, 50 años, por causas sociales seguramente. Ahora es una causa de la humanidad. Millones de italianos en Nápoles, en Milán, en Roma, en Estados Unidos, como tú dices. En Estados Unidos yo vi unas encuestas bien contundentes donde el 70% del pueblo estadounidense apoya al pueblo palestino y su derecho a la paz, a la independencia, y repudia el genocidio. Ya la palabra genocidio es utilizada por todos los pueblos del mundo. Repudia el 70%. Tú me dices que el 61% de los judíos estadounidenses, yo diría estadounidenses, pero creo que la inmensa mayoría del pueblo judío, mis hermanos judíos, porque yo tengo sangre sefardí, mis hermanos judíos en Israel repudian el genocidio. Se muestran poco esas imágenes, presidente, pero también allí hay protestas contra lo que ha hecho su gobierno. Claro, ¿por qué se muestran poco? Porque ellos son dueños de todas las redes sociales. Los sionistas, que son los criminales, son dueños de las redes sociales, son dueños del poder económico, de la banca, son dueños de la industria militar, son dueños del poder en los Estados Unidos. ¿Quién manda a quién? Era el título de una serie famosa en los años 80. ¿Quién manda a quién? ¿Netanyahu a Estados Unidos o Estados Unidos a Netanyahu? Que cada quien saque sus conclusiones. Yo creo que los sionistas gobiernan a Estados Unidos. Mandan en la Casa Blanca, en el Congreso, en los medios de comunicación, en las redes. Y el mundo ha reaccionado. La masacre, el genocidio contra el pueblo palestino ha llegado a tal nivel de barbarie, de sangre y de muerte, que el mundo entero ha creado una conciencia hoy por hoy mayor de paz. De paz. El mundo que viene ahora va a ser muy distinto que el mundo que tuvimos antes. Hubo que pasar por este dolor. Hubo que pasar por tanta sangre y sufrimiento. Es inaceptable, como lo decía hoy el canciller del Vaticano, Pietro Parolini, es inaceptable lo que se le hace al pueblo palestino. El viernes fue que se anunció un plan de paz. Sí. Bueno, del viernes a hoy lunes son más de 200 muertos, la mayoría niños y niñas. ¿Cuál es el plan de paz? ¿Cuál es el respeto al plan de paz? Por eso te digo, ¿qué plan de paz se trata? Si cuando se anuncia que va a haber un cese al fuego, siguen los bombardeos y siguen matando gente inocente. Es mentira que es una guerra contra Hamás, la organización político-militar de los palestinos. Es mentira que es una guerra contra Hamás. Es una guerra de exterminio contra un pueblo entero, el pueblo palestino, y digo más, es el inicio de una guerra de exterminio contra todos los pueblos árabes, contra todos los pueblos musulmanes. Tendrán conciencia, mis hermanos árabes y musulmanes, que la guerra es contra ustedes. Es la guerra para exterminar y establecer un proyecto sionista que no tiene ni pies ni cabeza, ni razón histórica ni razón religiosa, lo que ellos llaman el Gran Israel, que antes lo fijaron en el siglo XIX del río Éufrates al Jordán. Ahora dicen que va mucho más allá, porque el Gran Israel quiere colonizar Líbano, Jordania, Siria, Irak
El Golfo e Irán. Es una idea loca como la tuvo Hitler, que quiso dominar toda Europa y la Unión Soviética, y luego venir a dominar el resto del mundo. Es el mismo delirio nazi de Hitler el que tiene Netanyahu. Y los pueblos árabes, y los pueblos musulmanes, y los pueblos del mundo, tenemos que seguir movilizados contra el genocidio en Palestina. Trump presentó un supuesto plan para poner fin al genocidio en Gaza. ¿En qué consiste la propuesta? El polémico plan de paz de Trump en Gaza. Tras casi 2 años de bombardeos y genocidio en Gaza, con más de 66.000 asesinados y el enclave arrasado totalmente, Donald Trump presenta un plan de 20 puntos que parece más un guión de Hollywood que una propuesta seria de paz. Lo que queda claro es que este documento no busca salvar vidas, sino blanquear la responsabilidad de Israel y engrandecer el ego de Trump. Estos son los puntos más controversiales. Trump como presidente de la Junta de la Paz. Que un presidente estadounidense con un historial de apoyo absoluto a Israel se coloque como árbitro de la reconstrucción de Gaza, muchos lo ven como un insulto. No solo ignora décadas de ocupación y masacres, sino que pretende convertirse en el administrador de la franja. Plan económico y zonas especiales de Trump. Gaza es presentada como un laboratorio de branding de Trump, un territorio pulverizado convertido en parque temático para inversiones. Desmilitarización supervisada por extranjeros. La idea de que Gaza deponga cualquier forma de defensa es una utopía inhumana, que deja a los palestinos indefensos ante cualquier nueva agresión israelí. Trump propone pacificar a los ocupados mientras el ocupante sigue con su política de muerte. Fuerza Internacional de Estabilización. Una fuerza extranjera que controle Gaza es colonialismo del siglo XXI. No se trata de proteger vidas, sino de garantizar que Israel pueda actuar impunemente, mientras los palestinos quedan bajo vigilancia constante de socios internacionales seleccionados por Washington. Diálogo interreligioso para cambiar mentalidades. Trump propone cambiar la conciencia de las víctimas mientras Israel arrasa ciudades enteras. Es la lógica del opresor que se presenta como mediador tratando de lavar la cara de un genocidio en directo. El plan de paz de Trump ha sido traducido como un ataque a la inteligencia y a la memoria histórica del pueblo palestino. No hay reparación, no hay justicia, solo Trump vendiéndose como salvador mientras Israel sigue ocupando y destruyendo Gaza. ¿Alguien habla de eso? ¿Alguien dice algo de eso? No. Ayer y hoy los titulares han sido, de paso, no hay confirmación de supuestas torturas, ¿saben? Esa es otra cosa más. Los sionistas se cuidaron mucho de eso. Los devolvieron sanitos. Hay un videíto. Yo quiero ponerlo de ejemplo, ¿no? Y ahorita voy a conversar algo rápido que también tengo que decir. Hay un videíto que lo tuvimos en las redes y en Telegram y en algunas redes, lo tuvimos por poco tiempo. Son 2 doctoras australianas que apenas tenían 3 días en Gaza. Llegaron ya habían estado en un hospital que fue bombardeado y habían llegado al otro, sin gasas, sin sutura, sin anestesia, operando así, sin anestesia. Y una de ellas es anestesista, que es lo paradójico. Es más, de hecho, ¿saben qué atendieron? Atendieron a una mujer en estado decapitada que estaba pariendo. Decapitada. Eso no se dice. El esfuerzo de estas 2 mujeres, sin Wi-Fi, en el momento en que grabaron este video, para darle a conocer al mundo lo que estaba pasando, y ellas específicamente se estaban dirigiendo a lo que llaman al Parlamento australiano, porque había que hacer, ellas llaman, hay que hacer un embargo de armas a los sionistas
para que acabe con la masacre que está pasando. Pero ese video no lo pasó ningún medio de comunicación importante de Europa. ¿Qué cosas, no? No dijeron nada. El video solamente corrió por Telegram, por algunas redes en X, por algunas... Pues todo, por cierto, ya TikTok comenzó, porque recuerden que los sionistas tomaron el TikTok que se maneja en Estados Unidos y ya comenzaron a eliminar cuentas. Todo aquel que medio diga algo de Netanyahu está antisemita, fuera. Todo aquel que diga algo sobre la masacre y el genocidio, ¡pum!, le quitan la cuenta. Comenzó. ¿Ya? Parece que TikTok por acá afuera funciona con otras reglas, pero TikTok, la de Estados Unidos, comenzó a eliminar cuentas. ¿Entiendes? Bien, vamos a ver una partecita nada más, porque de la explicación que dan estas dos muchachas cuando lograron subir el video por Wi-Fi. Rueda. Aquí están la doctora Nada Boudreau y el doctor Sayed Hassis. Somos dos doctores de Australia. Estamos aquí en Gaza en este momento. Llegamos en medio, primero al hospital Al-Aqsa, pero la situación era desastrosa, donde teníamos niños llegando. Después de un ataque, la mayoría de digamos que el 70% a 80% de nuestros pacientes son niños y mujeres embarazadas. Y la situación era terrible y no había agua. No había comida y la gente vivía en el hospital por todas partes. Era muy común que una persona fuera la única sobreviviente de su familia. Todos han perdido a la mayor parte de su familia. Fue muy difícil para nosotros entrar y había muchas restricciones. No se nos permitió traer ninguna fórmula para bebés, dinero y las tarjetas no funcionan. Apenas estamos sobreviviendo y apenas podemos ayudar a alguien. No hay equipo. Están reducidos a lo más básico, quedándose sin tijeras que funcionen. No hay jabón en la sala de operaciones para lavarse, no hay guantes, nada en absoluto. Estamos tratando a los pacientes en el suelo, una víctima masiva tras otra. Están usando todas las armas. Sin embargo, cuando fuimos al norte, al hospital Al-Shifa, es una pesadilla. Es una pesadilla. Estamos haciendo este video porque sabemos que podríamos morir en cualquier momento, lamentablemente. Nuestro alojamiento está en la sala de partos, la antigua sala de partos. Como pueden ver, este es el hospital. Está todo bombardeado, pero el bombardeo sigue ocurriendo. Cuando vinimos del centro al norte, vimos que la gente está evacuando. En lugar de 20 minutos en la carretera, nos tomó alrededor de 8 horas llegar. Tan pronto como llegamos, bombardeo tras bombardeo con el Apache, F-35, F-16, botes de remos, todo tipo de armas atacándonos desde todas partes alrededor del hospital. La cantidad de pacientes y la cantidad de cadáveres que llegan son ridículas. Así que estamos básicamente gente muerta. Tenemos más de 1.500 personas todavía muertas bajo los escombros en el hospital. Hoy bombardearon justo frente a la entrada principal del hospital. Hace 2 días hicieron lo mismo. El problema es que dejamos nuestro alojamiento está a una distancia caminable afuera. Así que podríamos estar en cualquier momento. Ese video lo tienen disponible en La Hojilla en TV, nuevo canal en Telegram. La explicación completa que ellos dan allí. ¿Por qué ese video no se hizo viral? ¿Qué es lo que ha hecho Greta Thunberg que sea más viral el solo hecho de que ella sea Greta y este par de doctoras sean nada más que 2 anónimas doctoras australianas? ¿Quién está diciendo la verdad? Está denunciando un genocidio. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros vemos esa flotilla? Que le están siguiendo el juego a la burguesía. Le están siguiendo el juego, no solamente a la burguesía, están tratando de diseñar, que ya lo llevan bastante tiempo haciendo, diseñar, ¿cómo le digo yo? El que la lucha armada no se lleve a cabo. Yo voy a hacer una pregunta aquí, que se me ocurre ahora mismo. ¿Quiere decir que cuando ellos ataquen
a Venezuela, nosotros no nos vamos a defender. Nosotros no tenemos el derecho legítimo a la violencia y para defender nuestra nación. Digo yo. O sea, nosotros como queremos la paz y como abogamos por la paz, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a permitir que entren los gringos, que nos liquiden, que nos masacren, y nosotros iremos, como te digo yo, a la ONU y a todos los mecanismos internacionales para denunciar la masacre en contra del pueblo venezolano, pero siempre condenando el hecho de que se tomen las armas para defendernos. Eso es justo. Palestina no tiene el derecho a defenderse, y les voy a decir con palos y piedras, porque prácticamente lo que tienen son fusiles y algunos lanzacohetes, más nada. Palestina no tiene el derecho a defenderse, a utilizar la violencia. Tenemos que estar haciendo estos memes de flotilla para que se presenten unos cuantos señores que van pensando, que no saben ni siquiera que están actuando a favor de la burguesía, que es la que trata de adormecer lo que en esencia debería ser una alianza mundial armada para detener esa masacre. Suena duro, ¿verdad? No, esa es la idea. Israel hace lo que hace y va a seguirlo haciendo porque se le permite, porque el imperialismo norteamericano lo permite. Muy en el fondo, permítanme decir esto, cuando usted nota que alguien dice, no, pero ellos al menos están haciendo algo, ellos van y visibilizan el genocidio. ¿Visibilizan? ¿Acaso no está ya visibilizado, lo suficientemente visibilizado lo que están haciendo? Prácticamente un genocidio en vivo. Necesitamos que Greta y compañía vayan en una flotilla para visibilizar lo que está visible y para hacerse los héroes después cuando regresan. Nada más que por el solo hecho que se montaron en un barquito, los detuvieron y los lanzaron a su casa de nuevo. ¿Sabe cuánto se gasta a diario? Yo tengo un video aquí de Isabel Vilella para que le explique. Isabel fue más benigna que yo. Pero hay algo en lo que Isabel tiene razón. Isabel dice, yo creería en esa flotilla si ellos agarraran en este momento y se fueran a Yemen o a Irán a llevar ayuda humanitaria. No estamos diciendo que van a llevar armamento ni pertrechos, lo aclara Isabel Vilella. Pero nosotros creeríamos más en esa flotilla si se presentara a ver qué es lo que está pasando en Yemen, porque Yemen ha sido acosado, bombardeado y nadie dice nada de Yemen. No hay una flotilla a Yemen. No hay una flotilla a Irán, que fue bombardeado. Nadie se ha expresado con lo de Irán. Todo el mundo ve a Irán, tú sabes. No, lo que pasa es que los iraníes, lo que pasa es que los yemeníes, lo que pasa es que los de Hamas. Ese jueguito al terrorismo es el mecanismo perfecto que ha venido funcionándole para venir adormeciendo el legítimo derecho de las revoluciones y de los pueblos del mundo a defenderse. Legítimo derecho a la violencia. Vamos a ver a Isabel Vilella. Y hablando de la flotilla, yo quiero empezar haciendo una introducción que tiene que ver con dos momentos históricos o dos contextos históricos que están vinculados también a la situación de Palestina por distintas causas. El primer hecho histórico que quiero reseñar es que durante la Guerra del Caucho en el Congo, entre el siglo XIX y XX, el rey Leopoldo y la ocupación belga
asesinó entre 10 y 15 millones de congoleños, ¿ya? Lo digo porque el genocidio más grande hasta ahora perpetrado en la historia moderna de la humanidad ha sido ese. Y es absolutamente silenciado y olvidado porque se trata de personas africanas, de negros, que generalmente a la historia oficial se les olvida mencionarlo, y que tuvo una resolución en los años 70 con la independencia del Congo. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma y la única vía en la que un pueblo oprimido va a conseguir esa independencia y esa consecución de la victoria en la toma del poder, siempre, si no siempre, casi siempre, no va a ser por una vía pacífica, porque cuando los intereses son muy grandes, al enemigo colonialista o imperialista no le interesa soltarlo pacíficamente, ¿no? En la India se hizo también una transmutación del régimen de ocupación colonial inglés, pero que después se demostró que en el fondo seguía siendo o funcionando como un protectorado, y que la opresión ya no era un asunto solo de los ingleses, sino también del propio pueblo de la India, de los propios indios. Entonces, tengamos en cuenta que la resolución de los conflictos coloniales desgraciadamente no se da por la vía pacífica, porque los intereses son muy grandes. Y después otro hecho que quiero destacar es un suceso, un acontecimiento que tuvo lugar en los años 70, en la guerra de Vietnam, cuando un barco vinculado a Greenpeace realizó la primera protesta parecida a la de la flotilla, tratando de impedir unas pruebas nucleares que se acabaron realizando, pero fue la primera vez que se transmitió un hecho como este, que era una incursión de activistas que retransmitieron el hecho, y que tuvo más repercusión la retransmisión de esta flotilla o de este barco que el propio hecho en sí, que se denunciaba, que era tanto las pruebas nucleares que estaba realizando Estados Unidos en Alaska como la guerra de Vietnam. Dicho lo anterior, quiero matizar que el análisis que yo creo, desde mi punto de vista particular, que nosotros tenemos que realizar, es desde el punto de vista marxista y no desde un punto de vista global o general, que es el que se está haciendo incluso por parte de compañeros que se denominan de izquierda o comunistas, o que se califican a ellos mismos de marxistas. Y digo esto porque nosotros los marxistas no podemos hacer un análisis que vaya a los contenidos superficiales o a los aspectos superficiales, aunque también secundarios, sino que tiene que ir a la raíz. ¿Por qué nosotros estimamos que la flotilla es un inconveniente para los objetivos emancipatorios del pueblo palestino? En primer lugar, y más allá de que haya personas bien intencionadas que conformen esta flotilla y que desde el desconocimiento o la ignorancia estén activos y estén comprometidos con esta causa, tenemos que analizar que esta estrategia está muy por encima de esos individuos, y es una estrategia que pertenece al bloque dominante, es una disidencia controlada, no es una iniciativa de organizaciones políticas. Hay personas de distintos signos políticos, como por ejemplo, y hablamos de Greta Thunberg, no quiero personalizarlo en Greta Thunberg, pero Greta Thunberg es una activista que ha estado a favor, por ejemplo, de la primavera en Georgia, o está a favor del régimen nazi de Zelensky y otras causas muy polémicas. La pongo, por ejemplo, para que se grafique muy bien que en definitiva forma parte del bloque dominante y que forma parte de esa disidencia controlada que a mí me gusta llamarla social imperialista. Cuando hablamos del social imperialismo, lo tenemos que confrontar obligatoriamente con la estrategia que puede tener el marxismo internacional o el socialismo internacional, porque nosotros tendríamos que hacer otras cosas y no ese humanitarismo que en el fondo tiene un fin oportunista y que además no se asienta en la solidaridad de los pueblos, en el internacionalismo, sino en el oportunismo, en la caridad, en el humanitarismo, que no son valores propios del socialismo, no son valores propios de quien comparte, sino de quien está en un escalón superior y está entregando, digamos, que lo que le sobra. La flotilla de la libertad es una estrategia, como digo, y esa estrategia es perniciosa para los intereses tanto de los revolucionarios
como del propio pueblo palestino y gazatí, porque está tratando de enfocarse en ese pacifismo, en ese humanitarismo, en esas causas abstractas, en la forma de resolución del sistema, de arreglar para que en realidad no haya lo que tiene que haber, que es primero de nada un debate sobre la necesidad y la utilidad de la violencia revolucionaria y de la vía armada para la consecución de los objetivos emancipatorios de los pueblos colonizados y ocupados. La paz que propugnan este tipo de organizaciones y de individuos es una paz en realidad del opresor, una paz, como hemos visto a Donald Trump, pactada, dirigida, con unas condiciones que tienen que cumplir los oprimidos y de las que no se pueden zafar, que no pueden eludir. Están obligados a aceptar unas condiciones que son, en definitiva, de rendición, condicionadas. Y además es una paz que no resuelve el conflicto que teníamos antes del 7 de octubre, exacto, que sigue arrastrando todas las rémoras del pasado y todos los problemas que llevaron a esta situación. Por tanto, no resuelve nada y al final engendrará nuevas guerras y nuevos conflictos. No es una paz que se puede resolver, sino que es, digamos, un alto el fuego. No sé, oía por ahí alguien en los días pasados que era más que una paz, era un alto el fuego. Los marxistas tenemos que aspirar, en primer lugar, a una firmeza de lucha que tiene que estar objetivamente dirigida. Nosotros no podemos tener objetivos coyunturales y puntuales, acciones efectistas, sino tenemos que tender, como decíamos en otros programas, a una quinta internacional, a la internacional de los pueblos, donde los pueblos decidan, donde los pueblos concluyan en resoluciones que luego sean efectivas en cada territorio con acciones directas hacia los opresores en cualquier territorio del mundo. Y esas acciones tienen que ser determinadas por las diferentes secciones socialistas de cada territorio. A lo que aspiramos los socialistas es a la paz duradera, a la paz de los pueblos y además a acabar con el sistema capitalista para que esa paz sea efectiva. No puede haber paz mientras haya opresión. Eso no va a pasar. Mientras haya opresores que fijen las condiciones, nosotros no podemos aspirar a una paz duradera y sí a una paz temporal que en definitiva lo que hace es que los opresores sigan acumulando fuerza y cada vez esa hegemonía de poder nos cueste mucho más romper. Por tanto, no podemos dejarnos llevar por acciones voluntaristas dirigidas por la buena fe, decía ese dicho tan antiguo que el camino del infierno está empedrado de buenas acciones. Y en este caso es así, tenemos que ser vigilantes porque nos están convenciendo de que la forma de defenderse a esta agresión tan inhumana y tan bárbara que nos está relegando la condición de humanidad al asco propio, porque tenemos que darnos asco, cuando hay niños que están siendo desmembrados vivos. Entonces, en realidad nos están convenciendo de que somos inhumanos y que somos malos y que lo único bueno que hay en la humanidad son este tipo de gestos. Y eso es mentira. Es mentira. Este tipo de gestos conducen al desarme de la conciencia, al desarme ideológico, a que los socialistas, los comunistas seamos detectados como personas pérfidas que en el fondo queremos planificar la toma del poder. Y eso no es una condición inhumana, sino justo lo contrario. Esa es la única forma de apuntalar nuestro acceso al poder. A ver, la flotilla, para mí, haciendo una falacia, permítase que haga una falacia de comparación, sería a lo que es la solidaridad internacional, sería las elecciones burguesas, ¿no? Para hacer una síntesis. Okay. Es, en definitiva, una herramienta que en algún sentido puede ser útil en cuanto a plantear debates. Pero nada más. ¿Y por qué digo nada más? Porque, por ejemplo, armar un barco puede costar entre 20.000, del orden de 15 a 20.000 euros diarios, ¿ya? Y cuando descubres que algunos de los armadores de esas flotillas son personalidades de Arabia Saudita, por ejemplo, te empiezas a preguntar cosas, ¿no? El problema no es, fíjate, que sea Greta Thunberg o no. Greta Thunberg es el perfil perfecto
para cumplir con unos objetivos. Ella misma puede ser incluso una persona inocente, yo no lo discuto, ¿eh? Es una persona demasiado joven y capaz que con los años descubra que ha estado colaborando con el enemigo. No lo sé, no la conozco, no sé cómo es, pero quiero pensar que es una persona inocente de la realidad en la que vive y que piensa de verdad que el mundo funciona como le han dicho que funciona, ¿no? Entonces, cuando el sistema agarra a una persona y la convierte en un líder y la unge de tantos poderes, de tanta capacidad, de tanta honestidad, de tanta bondad, es porque realmente está utilizándola. ¿Y para qué la está utilizando? Para convencernos de que hay elementos, individuos, que son redentores de la humanidad y que pueden salvar a la humanidad por sí solos. Y eso es, pero desastroso, porque lo que sí de verdad puede salvar a la humanidad, y en lo que estoy absolutamente convencida, es que son los pueblos y son los colectivos, son las organizaciones. Como digo, una organización marxista internacional, socialista, tiene mucha más capacidad de generar conciencia y de cambiar la realidad del mundo que cualquier liderazgo que nos quieran decir que es fantástico y que es maravilloso. No hay ningún proceso revolucionario que haya hecho ninguna sola persona y no hay nada que haya cambiado la realidad que no sea un proceso revolucionario y me atrevería a decir socialista. Entonces, ¿por qué esta flotilla, además, se personifica en determinados personajes? Porque evidentemente se necesita la instancia del Redentor y del Salvador, porque es mejor tener pastores que tener rebaños sueltos, ¿no? Entonces nos están pastoreando, es lo que yo pienso, ¿no? Y al margen de eso, y tengo que decirlo, quizás va a ser polémico y va a ser muy contestado, pero a mí me parece que yo defendería la flotilla y me comprometería a defenderla si esa flotilla en algún minuto, y ojo, estoy hablando de esta flotilla, porque ha habido otras flotillas, incluso yo he participado de la organización de alguna de las flotillas anteriores, cuando no era un espectáculo mediático, cuentan con toda mi admiración, incluso han tenido víctimas y bajas. No voy a decir que no estoy de acuerdo, pero yo estaría de acuerdo con apoyar una flotilla, fíjate, que se le ocurriera, y no voy a hablar de insumos, ni voy a hablar de pertrechos, ni voy a hablar de armamento, ni voy a hablar de munición. Hablo exclusivamente de ayuda humanitaria. ¿Por qué la flotilla no se ha dirigido a Yemen a respaldar y apoyar a los hutíes, que son una garantía para que el pueblo palestino tenga algunos visos de resolución real y objetiva de su conflicto? ¿Por qué no se dirigen a Irán? ¿Por qué no han ido a Irán a auxiliar a la población iraní, a darle insumos médicos, ayuda humanitaria, o por lo menos para conocer la situación de Irán y ver cuáles son las expectativas de Irán con respecto a este conflicto? ¿Por qué no han hecho eso? Entiendo que la situación de Gaza es catastrófica, pero darle una galleta hoy a un gazatí no va a resolver el hambre de mañana y de pasado mañana, porque la capacidad también de ayuda humanitaria es reducida. Yo he estado en campamentos de refugiados y he visto cómo funcionan las Naciones Unidas, cuáles son las dotaciones que se le entregan a los refugiados, y sé que siempre es insuficiente, que las ayudas humanitarias son coyunturales, que resultan en un desastre algunas veces para la propia población. No descarto que evidentemente el que tiene hambre, cuando le auxilian en un momento, por supuesto que esa necesidad humana hay que cubrirla, ¿no? Pero a mí me parece que es demasiado puntual, coyuntural, que no se puede sostener en el tiempo, que es un parche, es como que tuviera ahí un infarto, llegase alguien y te pusiese un parche curita. Y lo que no puede ser es que el parche curita sea el todo de lo que hablemos cuando el infarto está ahí, porque además es supremacista, racial. A mí me causa mucho impacto que haya gente que todavía dice, es que visibilizan, pero ¿qué más vamos a visibilizar sobre lo que está pasando en Palestina? Fíjense, voy a retornar a, digamos, un ejemplo. Supongan, atacan a Venezuela. Entonces, Venezuela, en aras de la paz, y sobre todo los grupos afuera, la flotilla, comienzan a ir a los organismos internacionales. Porque en Venezuela se está cometiendo un genocidio.
¿verdad? Pero al mismo tiempo, esos mismos que salen a condenar el genocidio que se pudiera estar cometiendo contra Venezuela, no dicen nada, o perdón, dicen que bueno, también es que como Venezuela le respondió a Estados Unidos, es decir, nos defendimos, eso fue lo que ocasionó el genocidio. Esa es más o menos la ecuación, ¿saben? Porque hay algo también, que es con lo que se ha estado manejando el mundo entero. El mundo entero en este momento, y el mundo entero digo yo, buena parte del mundo, sobre todo de los blanditos, ¿sabes? De esos que agarran, como a mí me acusaron hoy, me acusaron de estar en un mullido, nos acusaron de estar en un mullido sillón. Desde aquí, sentado en criticando a esos valientes de la flotilla. Nos acusaron a los dos, ¿verdad? ¿Sí? De estar sentado en un mullido sillón. La mayoría, que esos sí son blanditos, ¿ves? Sí son de los que, bueno, mejor es decir, condenamos el genocidio, acompañamos a la gente de la flotilla que llegaron, hicieron su paseillo, los devolvieron a su casita, ¿eh? Y ya yo hice algo por Palestina. Eso es muy fácil. Porque hay mucha gente condenando el genocidio. Pero nadie condena la ocupación. ¿Sí? No es solamente el último trato especialísimo que acaba de inventarse Donald Trump, en donde él es algo así como Samuro cuidando carne, él es presidente, va, paga y se da el vuelto. Él es el que va a elegir qué es lo que va a pasar ahí en esas negociaciones, qué es lo que, porque si jamás no acepta, y si no acepta el pueblo palestino, sufrirá terribles consecuencias. Y de hecho, en medio de esas declaraciones le da las órdenes a Netanyahu de atacar. Ustedes saben, si no cumplen con este tratado especialísimo, porque es que casi que me gano un premio Nobel de la Paz, y llega Greta, parece que a Greta también la nominaron al premio Nobel de la Paz. Yo no he visto un premio más desprestigiado que ese, el premio Nobel de la Paz, pero parece que ambos están viendo a ver quién de los dos se gana el premio Nobel de la Paz. Imagínense, premio Nobel de la Paz sobre los cadáveres de Palestina. La mayoría, aparte de ese trato tan hermosísimo que hizo Donald Trump, la mayoría, qué cosa extraña, ¿no? Está apostando al doble Estado. ¿Cuál doble Estado? Yo lo dije en el programa pasado aquí en La Hojilla. ¿Cuál doble Estado? Ahí hay una ocupación, hubo una invasión. Y de esa invasión están cometiendo no solamente un genocidio, es un etnocidio, una erradicación de los palestinos que son los dueños realmente de esa tierra. Esa tierra no es de Israel, jamás fue de Israel, jamás fue de los judíos, y menos del sionismo. El sionismo se lo inventó. Alguien ha condenado la ocupación, 77 años de ocupación, exterminio y genocidio, porque el tema no es nada más el genocidio. El tema es que esa tierra es palestina, es de los palestinos, no es de los sionistas, no es de los judíos, no es de Israel. Eso de esa tesis manida que vienen haciendo del doble Estado, lo que hace es entronizar, porque vamos a quedar claro, esto va a pasar, hagan lo que hagan, ¿saben? Podrán frenarse un ratico de matar gente, pero en el momento en que volteemos la vista, a ese pueblo lo van a seguir bombardeando, impunemente. Y lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, absolutamente cierto. Ellos se buscan, ¡pum!, todo completo, Irán. De hecho, les voy a decir algo, las últimas declaraciones que dio Netanyahu ya está asustando a Estados Unidos y asustando, ustedes saben que trabajan con el método del terror, diciendo que ya los iraníes tienen misiles de 8.000
kilómetros de alcance. Y en esa misma declaración dice 8.000 kilómetros más 4.000 ya llegan a Miami, ya llegan a Washington, llegan a tal. ¿Y si llevan ojivas nucleares? Lo acaba de decir Netanyahu. La última declaración que dio. Porque parece que a Bibi parece que no salió escarmentado de lo que ocurrió en el reciente bombardeo que hicieron contra Irán. Parece que no lo entendieron. Parece que no lo entendieron. ¿Ven? Ahora, quedemos claros, ¿no? ¿Doble Estado para qué? ¿Para seguir exterminando a los palestinos? Esa tierra no es de Israel, no es de los judíos. Hay que decirlo con toda la ley, no es. Esa tierra es palestina, pertenece a palestinos, pertenece a Palestina, no pertenece a más nadie. O sea, ahí no hay ningún doble Estado. Es una hipocresía. Y no solamente una hipocresía, es una corrida de arruga para seguir ocasionando lo que se está haciendo, que es un genocidio. Así de simple. Eso no tiene, ahí dejamos zanjado ese asunto. Y no dejamos zanjado. Es qué capacidad tenemos de verdad en el mundo para poder responderle a eso. Porque de la forma, dejando a Trump o dejando a las Naciones Unidas, al pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Sí mismo. Sí mismo. Esto no es culpa de Hamás, ni fue el 7 de octubre de hace 2 años, no. Esto tiene 77 años. Y eso lo trataron de borrar, lo trataron de quitar de los medios de comunicación, que hoy 7 se estaban cumpliendo 2 años de lo que hicieron los palestinos en defensa de su propia tierra, de su tierra, en los territorios ocupados, para que lo sepan. ¿Dónde están los colonos? Bien, ahora, volvemos para acá. Nosotros vemos desesperado a Trump montando su plan en contra de Venezuela, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen que saber, tenemos que agarrar y manejarnos en la siguiente tesis. ¿Qué tiene desesperado al imperialismo norteamericano? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Ahora mismo, eso van a terminar pactando, ahora mismo hay un quiebre, hay una quiebra del presupuesto, porque no han aprobado el presupuesto para poder subir el techo más de la deuda, para endeudarse más de los billeticos que ellos mismos sacan, ¿cierto? Ahora, hay que saber qué es lo que tiene desesperado a los gringos, desesperado al imperialismo, desesperado a ese poder económico. Trump es Trump, Trump es el títere, todo ese gobierno es el títere. Pero ¿quién y por qué está desesperado el poder económico norteamericano? Vamos a verlo. La ruta del fentanilo no está en Venezuela. Desde Estados Unidos, Venezuela ha sido señalada de estar relacionada con el transporte de esta droga sintética. Pero esta falsa acusación no tiene respaldo en los informes del propio Departamento de Estado. En el International Narcotics Control Strategy Report de 2025 se afirma que México es la única fuente significativa de fentanilo hacia Estados Unidos. Las propias agencias estadounidenses invalidan los señalamientos de altos funcionarios de este país contra Venezuela. La DEA, por ejemplo, en su último informe de 2025, Venezuela no aparece vinculada al fentanilo y declara que la mayoría de las incautaciones en 2024 ocurrieron en la frontera con México por el Pacífico. Los datos de Estados Unidos vuelven a desmentir a Estados Unidos. Venezuela es territorio libre de drogas y continúa combatiendo el narcotráfico.
Venezuela no es una amenaza. ¿Qué tal, Nico? Bueno, efectivamente, como bien adelantabas tú, las estadísticas demuestran algo que no le va a gustar a Estados Unidos. Precisamente tenemos las cifras de los últimos meses, en concreto analizamos entre abril y junio de este año. Pues según estas estadísticas, la participación del dólar en las reservas mundiales ha bajado un 1,5%, llegando a marcar esta cifra el nivel más bajo en las últimas 3 décadas. ¿Qué está pasando? Pues algunos países están revisando sus estrategias financieras y el caso más curioso que destacan los analistas, los financistas, y es el caso de Suiza, que curiosamente lo hizo porque no quería pues que su propia moneda crezca de forma exponencial para no atraer sospechas de otros actores financieros. Una decisión que podría sonar un poco rara, pero en este caso pues optaron, como ves tú, por el euro, subiendo esta cifra hasta 39%. Hablamos también de estas alternativas que descubren los bancos centrales, y es que ya no se fíen de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y están comprando oro. ¿Qué pasa aquí? Que al comprar, y que todo el mundo se lanza a comprar el oro, pues lógicamente el precio del oro también va creciendo, haciendo de estos bancos centrales pues que tengan aún más dinero en sus reservas. ¿Y qué otros factores hay para explicar el retroceso del dólar como Bueno, reserva? estos factores podrían parecer muy lógicos a simple vista, porque básicamente es lo que está haciendo Estados Unidos con sus políticas. Por un lado vemos las sanciones de Estados Unidos. ¿Recuerdas cómo, por ejemplo, congelaron de una los activos rusos en sus reservas? Pues lo que todos se dieron cuenta es que podría pasar lo mismo. Entonces prefirieron optar por el oro en este caso. También los riesgos geopolíticos, pues siguiendo este tema, los bancos centrales ya buscan diversificación de divisas y prefieren pues elegir una multitud, por así decirlo, de las monedas. Y efectivamente también hay ciertas iniciativas financieras del sur global. Ahí destacamos, por ejemplo, las iniciativas del BRICS, que buscan pues comerciar en sus propias monedas. También el Banco del Desarrollo, que obviamente no va a utilizar el dólar. Entonces los factores son bastante lógicos en este contexto. Yo creo que de lo que se trata actualmente es de obtener un equilibrio con las fuerzas internacionales. Interesante para el público. Venezuela tiene la más alta reserva de hidrocarburos del planeta. Otro detalle interesante que quizás no mucha gente lo maneja. Los cálculos de British Petroleum, Agencia Internacional de la Energía, hasta la propia OPEP, es que hay energía fósil para unas 4 o 5 décadas más. Obviamente, esa flota es como una gran cantidad de aves de rapiña esperando devorar las reservas de energía fósil de Venezuela. De eso se trata todo, es la explicación. Lo de la lancha que se integraron es impresentable y lo presentan como gran logro. Eso avergonzaría cualquier armada profesional del mundo decente, con elemental decencia, porque no representaba ningún peligro bélico, se rompieron todos los protocolos internacionales. Sí. Prácticamente una ejecución extrajudicial lo que han hecho. Sí, sí, y piensen ustedes el disparate. Ellos están argumentando que un pequeño bote de madera de este tamaño acometió contra una flota como de 9 acorazados inconmensurables, los puso en peligro. O sea, oye, si yo tengo algún problema con una actividad ilícita, lo menos que voy a hacer es enfrentar por mi propia voluntad toda una flota de ese tamaño. Bueno, o sea, son disparates de las improvisaciones en materia internacional, son peligrosas.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, se ha puesto en marcha un sistema privado multimillonario de vuelos de deportación. La aceleración en la expulsión de inmigrantes desde Estados Unidos ha supuesto que ICE planee pasar de un presupuesto para ese cometido de 721 millones de dólares anuales a 3.600 millones de dólares extra al año. Aunque los vuelos de ICE operan bajo secreto y con tácticas para esconder sus registros públicos, existen diversos grupos de monitoreo. Según un análisis del Financial Times, la agencia migratoria ha utilizado al menos 110 aviones para transportar detenidos en más de 5.100 vuelos desde que Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero. La mayoría de esos desplazamientos son nacionales, entre los 5 centros de detención de ICE y más de 120 aeropuertos diferentes en todo Estados Unidos. Solo en lo que llevamos de mandato presidencial, este tipo de desplazamientos prácticamente se han duplicado. Los vuelos internacionales también han aumentado. Según los registros, la mayoría de los inmigrantes han sido deportados a México y Centroamérica, en muchos casos sin importar su verdadero origen. En el primer semestre de este año, más de 750 personas fueron enviadas a un país que no coinciden con su ciudadanía o lugar de nacimiento. Pero, ¿quién o quiénes se están beneficiando económicamente de todo esto? ICE no tiene flota propia de aviones, con lo cual las compañías que los están operando están registrando jugosos contratos. Más de la mitad de los vuelos en 2025 se subcontrataron a GlobalX, una aerolínea charter privada. Según el análisis del Financial Times, dicha compañía ha pasado de registrar pérdidas a ganancias, ahora que ICE se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Avelo es otra aerolínea y la única de pasajeros que opera para ICE. Tras años de pérdidas, ahora la empresa está facturando millones. Conscientes de la polémica, no solo han repintado sus aviones de blanco para eliminar los rastros de la marca, sino que incluso han despedido a empleados que mostraron dudas y preocupaciones respecto a los vuelos de deportación. Pasajeros y personal subcontratado en este tipo de desplazamientos han denunciado que se están dando de forma desorganizada y peligrosa. El propio manual de operaciones aéreas de ICE recoge que los arrestados deben estar esposados y encadenados de cintura y pies. Un encargado de los vuelos se ha expresado con contundencia: si tuviéramos un amerizaje, todos se ahogarían. En la actualidad, el mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencia y transformación. El unilateralismo y la mentalidad de Guerra Fría están resurgiendo. Hace 80 años, el fascismo fue derrotado en batallas valientes por innumerables hombres y mujeres heroicos en todo el mundo. Y las Naciones Unidas se crearon sobre su ideal de un mundo libre de guerras, marcando el comienzo de un extraordinario viaje de construcción del orden internacional de posguerra y de búsqueda de la paz y el desarrollo. En los años fieros de la guerra antifascista mundial, países con diferentes sistemas sociales, historias y culturas superaron sus diferencias, lucharon codo a codo y triunfaron juntos. La equidad y la justicia son los valores más importantes perseguidos por la comunidad internacional. La historia nos sigue recordando que, cuando la fuerza dicta el derecho, el mundo corre el riesgo de la división y la regresión. ¿Debería regresar la era de la ley de la selva y quedar los débiles como presa de los fuertes? La sociedad humana enfrentaría aún más derramamiento de sangre y brutalidad. En la actualidad, el mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencia y transformación. El unilateralismo y la mentalidad de Guerra Fría están resurgiendo. Cualquiera que se preocupe por el estado de los asuntos mundiales querría preguntar: ¿por qué nosotros, los seres humanos, tras haber salido de las tribulaciones, no adoptamos un mayor sentido de conciencia y racionalidad y nos tratamos con bondad y coexistimos en paz? ¿Cómo es posible que, ante incidentes deplorables como desastres humanitarios, cerremos los ojos ante atrocidades que pisotean descaradamente la equidad y la justicia y nos quedemos de brazos cruzados? ¿Cómo es posible que, cuando nos enfrentamos a actos desenfrenados de hegemonismo y acoso, permanezcamos en silencio y sumisos por temor a la fuerza? Quien maneja el narcotráfico, quien creó el narcotráfico, es Occidente.
me voy rápidamente con lo que son las guerras del opio. En las guerras del opio, Inglaterra utiliza esta droga para atacar literalmente a China. Genera un nivel de adicción en China importantísimo. China, cuando se da cuenta, decide prohibir el opio. Y ese es el pretexto que utiliza Inglaterra para atacar a China y boicotear todo el aspecto comercial de lo que era entonces la hegemonía compuesta por Bangladesh, la India y China. La guerra del opio sirvió ¿para qué? Para derrotar a China y que Occidente tomara el control de la hegemonía mundial. Así se construyó Occidente, con drogas y con guerra. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? Simple. Ya no produce. No produce nada material. Bienes y servicios. Un carro. No produce. Se dedicó al capital especulativo, todas las empresas, que vuelvo a repetir, el capital no tiene patria. El capital no tiene patria. El capital busca ver dónde tiene mejores dividendos. Y todas las empresas norteamericanas buscaron trabajar en dónde, en China, donde les daban mejores dividendos, donde tenían incluso mano de obra barata, en el caso de Indonesia también. Es así. Se descapitalizaron en cuanto a qué, en cuanto a industrialización, se desindustrializaron. ¿Capitalizaron en qué? Dividendos, bolsa de valores, lo que llaman capital especulativo, eso es todo. Y ahora están desesperados porque están perdiendo la hegemonía. Pero es que no es perdiendo la hegemonía, es que quien actuó más inteligente en esto, yo repito, esto es un mundo en mutación, esto es el capitalismo mutando. Yo no me caigo a coba con eso. Aquí está el capitalismo mutando. Pero ¿qué pasó? Que China jugó al capital y jugó bien. Jugó no solamente a tener también su bolsa de valores, por supuesto, igual que Rusia. Pero están jugando ¿a qué? Juegan a la producción, material. A la inversión, ¿en qué? En lo tangible, no en lo especulativo. Por eso Estados Unidos está cayendo. Estamos hablando en términos capitalistas, ¿saben? Porque esos son los términos que hay. Hay una confrontación intercapitalistas, ¿no? Interburguesa. Los capitales están peleando entre ellos. Y hay una mutación, hermano, porque siempre el capitalismo ha estado buscando una mutación. Hasta que la humanidad decida si esa mutación es buena o mala. Porque el capital siempre va a actuar de la misma manera. Yo lo he dicho siempre, yo no engaño a nadie con esto. Hay nuevos mercados, esos nuevos mercados favorecerán, están encontrados mercados vírgenes, mercados que han sido sancionados, que le han metido medidas coercitivas, los han tratado de quebrar, como en el caso nuestro. ¿Para dónde vamos a coger nosotros? Como dicen por ahí, ¿te acuerdas de aquel viejo refrán, Morillo? ¿Para dónde voy a coger con esa patinchada? Claro, es que es así. Por cierto, esa entrevista, me traje un resumen de esa entrevista que le hizo Correa al maestro, a Luis Brito. Y es extraordinario porque él ahí hace un repaso no solamente del tema de Venezuela, las medidas coercitivas y del tema de la agresión, sino que hace lo que hay que hacer, que es concluir por qué la agresión norteamericana y por qué toda la estupidez que están montando con referencia al tema del narcotráfico. En México hay preocupación, lo dicen los analistas mexicanos. Dicen lo mismo que están haciendo con Venezuela lo pueden hacer con México para tomar capital. En su locura, ¿no? ¿Saben? Ahí, detrás del cerdito, el cerdito va a hacer lo que le diga el titiritero. Mientras tanto, nosotros estamos preparados. Hay una amenaza ya, porque ahora como se cansaron de tumbar lanchitas,
Entonces ahora dicen que van a bombardear dentro de territorio soberano. Pues cuídense. Cuídense. Por eso es que digo que México está entre ellos. Todos aquellos que en un momento dado se sentaron y negociaron con Estados Unidos, en este momento mejor es que pongan las barbas en remojo. Solamente lo estoy diciendo. Ellos están desesperados, necesitan hegemonizar, necesitan regresar al tema de la hegemonía, pero cosa que no va a pasar. Pero en todo caso ellos tratan de ver, bueno, el hemisferio es mío, el patio trasero, lo que decía James Monroe, el patio trasero. Eso no va a pasar, no va a suceder, porque todos los pueblos de América Latina están unidos para eso. En el momento que nos toque, uno puede agarrar y estar tranquilo con un Milei, que para hacer campaña electoral se va a catar. Lo peor de todo, yo les voy a decir una cosa, que esto fue lo más desagradable. Lo peor de todo es que Milei fue a hacer un concierto y llenó el estadio. ¿Cómo se llama ese estadio? ¿El? Movistar Arena. Lo llenó. Y él sí fue a cantar rock and roll, compadre. Cantar rock and roll. Hermanos, argentinos. Yo no sé qué les está pasando a ustedes, porque hay una grandísima cantidad que estaban ahí y cantando con Milei. Algo hiede mal ¿en dónde? ¿Ah? No, dicen por ahí que algo huele mal en... Hay un dicho por ahí que dice algo huele mal. En este caso algo huele mal en Argentina. Mosca con eso. Mosca con eso. Vamos a ver este resumen de Luis Brito con Correa. Rueda. Bueno, eso es un desborde, un irrespeto a la soberanía. De todos modos, esos buques están fuera del mar territorial de Venezuela, los límites, pero de todos modos, montar una fuerza de ese tamaño frente a un país, haciéndole acusaciones insensatas, difamando a sus dirigencias y manteniendo una campaña mediática espantosa, es un acto literalmente de agresión. Además, a esta agresión se suma que entre esos 9 acorazados, el submarino nuclear, no sé cuántos aviones, 4.500 marines y todo eso, lograron una victoria impresionante. Hundieron una pequeña lanchita de madera como de 5 metros, le largaron un misil sin detenerla, sin registrarla, sin averiguar nada. Sin que haya representado un peligro bélico. Sí, había lo más parecido a una ejecución extrajudicial. Defensa. Ese barquito de madera podía hundir toda la flota. El submarino nuclear. Y yo creo que es el alegato. Entonces, oye, y además, supuestamente dicen ellos que esa barquita llevaba sustancias prohibidas y unos peligrosos tripulantes. Ahora, lo desintegraron todo. ¿Cómo se concibe que yo tengo las pruebas de unos hechos delictivos y soy el primero que acaba con ellos? Eso parece cuando capturaron a Osama Bin Laden, el hombre más buscado, para que no cupiera duda de que lo habían capturado, arrojaron el cadáver al mar. Todo suena a un fraude. Lo que tenemos es una escenificación. El presidente desea demostrar que está haciendo algo por su país, deteniendo un enemigo imaginario con una cantidad de medios desproporcionados. Pero lo grave es que unas personas con esta afición a la representación, a la comedia, son psicópatas que tienen un botón nuclear en sus manos. Y entonces eso es peligroso. Yo creo, sin embargo, lo interesante aquí, la pregunta es, ¿por qué no han invadido si es que lo quieren hacer? Yo creo que de lo que se trata actualmente es de obtener un equilibrio con las fuerzas internacionales. Interesante para el público. Venezuela tiene la más alta reserva de hidrocarburos del planeta. Otro detalle interesante que quizás no mucha gente lo maneja. Los cálculos de British Petroleum
Agencia Internacional de la Energía, hasta la propia OPEP, es que hay energía fósil para unas 4 o 5 décadas más. Obviamente, esa flota es como una gran cantidad de aves de rapiña esperando devorar las reservas de energía fósil de Venezuela. De eso se trata todo, es la explicación. ¿Usted cree que es posible un escenario de invasión a Venezuela? Yo creo que no se atreverán. Saben que aquí tendrían, en la tierra llanera, tendrían otro Vietnam. Comparto esa opinión. Venezuela, oye, tiene más de 33 millones de habitantes. Tiene cerca de arriba del 1.000.000 de kilómetros cuadrados, con una geografía muy compleja. Y además la población está actualmente unificada contra un enemigo común. Puede que haya unos sectores de la oposición que están celebrando que haya una flota a punto de invadir nuestro país. Pero lo importante aquí es señalar es la respuesta internacional. Los portavoces de la Federación Rusa, de China, han declarado que no se puede seguir tolerando que se ataque la soberanía de los países a voluntad por potencias imperiales. En el mismo sentido se ha pronunciado Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Figuras prominentes de Brasil han dicho también que eso no es tolerable. Y yo creo que las grandes organizaciones alternativas, el BRICS, la CELAC y una cantidad de organizaciones ya han emitido sus condenas. Es decir, es una cosa unánime en la opinión. No vamos a decir que unánime, pero en todo eso que llaman ahora el sur global, las potencias emergentes que están teniendo ahora un protagonismo decisivo, dicen que en algún momento hay que ponerle coto a esa idea de que una potencia pueda aniquilar las naciones cuyo gobierno no les parezca satisfactorio. Pero en todo caso, la posibilidad de un ataque quirúrgico como hicieron contra Irán, ¿usted cree que es posible? A bases militares venezolanas, incluso al propio Palacio Presidencial. Me pregunto yo hasta qué punto un ataque quirúrgico. Primero, esos ataques nunca son quirúrgicos, eso es mentira, eso devastan porciones del territorio, pero el sistema político de Venezuela ha demostrado su coherencia. Desde que tomó el poder Hugo Chávez Frías a finales del siglo y después ha demostrado que es coherente, ha resistido todo tipo de agresiones, un bloqueo que lleva más de 11 años. Hay una coherencia interna. Es decir, en el caso negado de que se pudiera eliminar físicamente a figuras importantes, eso es lo que hizo Estados Unidos con el general Soleimani, por ejemplo, un asesinato descarado. Mira, hay relevo. Fuera de zona de conflicto, es un asesinato. Sí, hay relevo que inmediatamente tomarían el control de la situación y la ecuación sería la misma. Es decir, bueno, habría que eliminar cerca de 30 millones de personas, cosa un poco opinable y objetable. Yo creo que actualmente la Fuerza Armada Bolivariana es completamente leal al proceso bolivariano. Ha habido intentos de rebelión, cosas así, pero ni una sola cosa significativa. Y posiblemente este bloqueo actual a Venezuela tiene que ver que Estados Unidos está tomando sus ilusiones por realidades. Ellos mismos están convencidos, no, eso es una tiranía, el pueblo lo que quiere es derrocar a ese gobierno y basta que nosotros nos pasemos en actitud desafiante para que el pueblo termine de deponer a las autoridades. No, acaba de realizarse una elección, prácticamente el bolivarianismo ganó en todos los estados excepto en uno. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo piensan ellos que un pueblo que ha dado esa demostración repetida y los resultados electorales en Venezuela son los más confiables del mundo? Ese bloqueo viene de los tiempos de Obama, no es una cosa nueva. Llevamos en eso como desde los tiempos de la presidencia de Obama y además de eso tenemos arriba de 1 millar de medidas coercitivas de extorsión. La prensa las llama sanciones, pero esas no son sanciones. Una sanción
es una consecuencia de la aplicación de una norma válida por un órgano jurisdiccional legítimo. Esas son medidas agresivas, ilegales, aplicadas por autoridades ilegítimas que no tienen jurisdicción contra nuestros países. Y la mayoría de los países ahora están sometidos a esas medidas coercitivas. Y gran parte del movimiento del sur global es una protesta contra eso. Es decir, ¿cómo es que un solo país o una pequeña coalición de países va a permitirse bloquear el desarrollo, las vías de vida, los propios recursos vitales del resto de la humanidad por propio capricho? Pues entonces sí, Venezuela tiene ya un largo historial de bloqueo, esto no es nuevo. Entonces, y hemos resistido eso, que nos ha causado gravísimos daños económicos, pero hasta el presente hemos sobrevivido. Yo creo que sobreviviremos. El imperialismo ahorita, entre sus armas, tiene las representaciones, lo que llaman fakes, es decir, las falsedades. Ya en Venezuela hemos tenido 2 presidentes elegidos por nadie, como diría Galeano. Cuando hubo una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, ellos inventaron un presidente nombrado por ellos de manera inconstitucional. Pero y ahora es que fue reconocido por muchos países. Ahora hay otro también fantasiado, inventado, pero que lo tienen como presidente legítimo. Ahora eso es grave. El Banco England nos robó como 30.000 kilos de oro que teníamos allí porque el gobierno legítimo era el de este presidente fake, y así toda otra cantidad de sabotajes económicos lo hicieron en función de esa falsedad. Entonces, bueno, los artilugios del imperio son teatrales, a veces son patéticos, a veces son trágicos, pero es una de sus armas favoritas. Yo diría que actualmente Estados Unidos, la declinación la provoca su propia dirigencia. ¿Qué hizo el gran capital estadounidense? Aprovechando las doctrinas neoliberales, exportó sus capitales hacia países de la periferia porque la mano de obra ahí era casi insignificante. Resultado, enorme desempleo en lo que era la clase media y los trabajadores de Estados Unidos. Y entonces fueron pasando además el capital productivo al capital financiero. Capital productivo por lo menos produce automóviles, electrodomésticos. El capital financiero lo que produce es dividendos. En el caso de Estados Unidos y gran parte del mundo, de la Alianza Atlántica, etcétera, todo está organizado para que el poder político esté subordinado al poder financiero. Yo recuerdo haber leído alguna vez el monto mínimo de una campaña presidencial en Estados Unidos. Era una cosa apabullante. No se puede decir que cualquier ciudadano que piense lanzarse a la presidencia o lo que sea va a lograr un éxito político. Necesita una costosísima maquinaria mediática, política, etcétera, con el objetivo de tener una oportunidad, y queda endeudado. Ya como los países latinoamericanos con la deuda, entonces tiene que pagar con favores políticos toda esa posición que le han otorgado. Entonces es un sistema viciado en su funcionamiento y que difícilmente entonces puede tomar las medidas indispensables para volver a ser un país productivo. Fíjense, el mismo lema actual de Estados Unidos es melancólico. Dice, a América grande de nuevo. ¿Qué quieres? Ya no eres grande. ¿Y por qué no eres grande? Porque tu propia clase dirigente te ha saboteado. La definición del fascismo. Se han inventado muchas cosas falsas. Un señor llamado Franz von Neumann hizo un libro sobre la naturaleza del nacionalsocialismo como en el año 1944. Dice que el fascismo es la absoluta complicidad entre el poder político y la alta finanza. Eso lo encuentras tú en todos los fascismos. Lo encuentras en Alemania, lo encuentras en el de Italia, lo encuentras en el de España. Pero en otros países también, cuando tú encuentras que en realidad
la clase política es solo una aliada incondicional o una sirviente del gran poder económico, hay fascismo, a pesar de que no haya cruces gamadas o otras gallardetes. Y ese es aplicable a una cantidad de naciones contemporáneas. Ese resurge el fascismo, es que no se ha ido nunca. Es decir, en alguna forma, todas las decisiones... Bueno, pero ahora se expresa sin vergüenza alguna, ¿no? Hasta con orgullo lo expresa. Todas las decisiones eran tomadas por una oligarquía de capitalistas en alianza con el poder político. Y tú ves que una parte importante de los caracteres, incluso externos y occidentales del fascismo, resurgen actualmente en países europeos. Hay dirigencias que son abiertamente derechistas o fascistas. ¿Por qué? Otro de los elementos del fascismo, ya el incidental, es inventar falsos enemigos. En el caso del fascismo alemán, no, el enemigo son los judíos, entonces hay que atacarlos a ellos. En el caso de los italianos, bueno, eran los comunistas y entonces una especie de exterminio de los comunistas y socialistas. En Estados Unidos, actualmente, bueno, ¿quiénes son los enemigos? Los hispanos. Y Venezuela, además. Estamos dando una batalla victoriosa como Venezuela. Hundimos ya un botecito de madera. Todo eso, entonces, el patriotismo... Con un submarino nuclear. Llega. Entonces siempre hay esa maniobra de diversión, de engaño, de fake en el fascismo. Y eso actualmente, bueno, efectivamente está resurgiendo las dos cosas. La alianza incondicional del gran capital con los políticos, la invención de falsos enemigos con el objetivo de que las masas desesperadas por la crisis, por el hundimiento progresivo de su situación económica, crean que vencer a ese enemigo falso es en alguna forma superar su condición. ¿Qué significa la revolución bolivariana en Venezuela para toda nuestra América? Yo creo que en parte el encarnizamiento contra la revolución bolivariana es el encarnizamiento contra el ejemplo. Es decir, bueno, pero si los venezolanos, honestamente, somos un pueblo un poquito desordenado, desorganizado, etc. Y los venezolanos han logrado hacer avances tan positivos en el bienestar de la población en el poco tiempo antes de que cayera el bloqueo, pues como una tonelada de piedras sobre el país. Es posible hacerlo. ¿Por qué no se hace en otros sitios? Que no somos incapaces, ni ineptos, ni condenados por los siglos de los siglos, amén, a la servidumbre y a la humillación. Entonces, vamos a separarnos de este destino, este camino a la muerte que nos ha señalado el colonialismo, el imperialismo, la explotación neoliberal del capitalismo. Vamos a intentar otros caminos, otras vías. Y lo que está pasando ahorita, en ese cambio del eje del mundo, como lo llamo yo, es eso. Es decir, toda una parte de la humanidad está despertando y considerando el derecho a ser considerada humana. Somos seres humanos. Podemos crear, podemos mejorar, podemos inventar, podemos pensar un futuro. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en el planeta, y esta es una época en medio de esos horrores prodigiosa y hermosa, es eso. Repentinamente esa especie de velo que cayó sobre el planeta, de desesperanza, de derrota, de absoluta falta de toda posibilidad de incentivo, se está levantando. Bolívar decía también en la Carta de Jamaica, dice, hemos visto la luz, que se nos quiere volver a regresar a la oscuridad. Dice, pero eso es imposible, porque una vez que se ha visto la luz, no se puede prescindir de ella. Lo que está sucediendo ahorita en América Latina y en el mundo es eso. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Siempre Luis Brito García, siempre. Extraordinaria entrevista. Hay que verla completa. Pueden meterse en RT y pueden verla completa allí. Quería hacer una observación final, ya que nos vamos. Estamos ya listos, estamos en la hora. A quienes me acusan y me dicen que tengo que ver la Biblia para saber de quién es el pueblo, en donde el pueblo palestino, o sea, de quién es la tierra palestina, no metan a Dios en eso. Ustedes más que nadie, y un día de esto le vamos a dar una lección a todos aquellos que meten a la Biblia y que meten a Dios en esto.
Le vamos a dar una lección dónde nació el sionismo y por qué. Y por qué los sionistas dijeron que esa tierra había que arrebatársela a los palestinos. ¿Entendido? Así que no sigan metiendo a Dios en esto. No metan a Dios en esto, es una cuestión puramente y meramente económica. El genocida está trabajando única y exclusivamente dentro de lo económico. Los demás que se crean lo de la Biblia, dele pues. Chao. Nos vemos el próximo domingo en Al Filo de la Medianoche y el próximo martes en La Hojilla. Chao. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias.